Nos marchamos en ese entonces mi esposa y un hijo, y una familia nueva se pasa allí, con todo el infortunio que al próximo fin de semana le tocan la puerta, abre y sin preguntar son ametrallados. Su hijo, su esposa y el muchacho que abre. Yo creo que nunca se enteraron que habíamos salido de casa y pensaron que esa pareja y ese niño seguíamos siendo nosotros y les asesinaron. Sí, nos recordamos tiempos, hermano. Tiempo sin verlo, viejo César. ¿Cuántos años, no? Hermano, pues yo, ¿qué? Hace 7, prácticamente desde que salí de Bucaramanga. ¿Y tú qué? ¿Cómo te ha ido? Llevo aquí 2 años ya. Bueno, intermitentes, pero 2. 2 años. Sí. ¿Qué haces ahí en Reus? Trabajar. Usted sabe que aquí el que no trabaja no come. Ya. El mayor de 15, el otro de 12, el otro de 10. Estudiando todos. Ya totalmente integrados. Ellos sí, bastante. Ya. Por ejemplo, los tres obviamente tuvieron que aprender catalán y... Ya hablan catalán. Mejor que tú y yo, seguro. ¿Por qué le tocó salir de allí? Bueno, me vine fundamentalmente por una cuestión familiar, ¿no? Porque me casé con una catalana, tuvimos una hija, Irati. Y ya estando acá es que se da el último proceso de montaje judicial, con 18 órdenes de captura, de las cuales en el proceso 18. 12 son de la asociación. Yo como que no estaba con orden de captura, o sea, no estoy en el proceso, pero yendo a Colombia en diciembre pasado, en Venezuela me informan por correo electrónico de que efectivamente hay una orden de captura en la fiscalía, obviamente que no la han hecho pública. He estado en muchos países del mundo por cosas que no vienen al caso y solamente ha habido un solo país donde me han tratado mal y ha sido en el mío. ¿Sí? Me negaron el trabajo, me negaron el estudio, me negaron la salud, me negaron las libertades y cuando protesté me acusaron de guerrillero y me sacaron a tiros. Es el único país donde me han tratado mal. Parece mentira, pero nosotros conocemos más la historia de España, su trayectoria política y todo eso, ¿no? Y de Cataluña, que ellos la nuestra, ¿eh? ¿Qué saben aquí de la violencia colombiana, por ejemplo? De la creación de las guerrillas, por qué se crearon, por qué todo esto ha generado lo que ahora se vive, lo que se ha vivido hace 50 años para acá, hermano. Lo triste es que ni en Colombia nos podemos contar la misma historia, no nos podemos contar nuestra historia. Tú no puedes ir a una escuela pública y contar qué es lo que está pasando, porque
de una vez, tú no estás dictando historia, estás dando clases de subversión. Entonces, de hecho, la mayoría de los asesinatos en Colombia de sindicalistas son de maestros. Claro. A los refugiados también, a los exiliados o los refugiados, normalmente la gente tiene una tendencia a calificar de que por algo sería. Y sí, bueno, era por algo, porque reivindicábamos la lucha de la situación, mejorar la situación de los trabajadores y en general del país. La Unión Patriótica surgió a raíz de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de otras organizaciones de todas maneras. Producto de ese acuerdo se definió que los dirigentes de las FARC podían hacer política y entraron en contacto entonces con organizaciones políticas que ya venían actuando en el plano legal, como el Partido Comunista, como otras formaciones de izquierda, del Partido Liberal inclusive, y de algunos movimientos sociales, y se creó esto que se llama Unión Patriótica en mayo de 1985. El tema de la Unión Patriótica era como una salida que la guerrilla ofrecía para buscar una posibilidad de lucha distinta a la utilización de las armas. La salida de los primeros cuadros de las FARC, que eran miembros activos de los destacamentos armados, a los centros urbanos, era como una especie de ensayo, era como una prueba que hacía la jefatura de la FARC hasta qué punto se iban creando condiciones para que posteriormente el conjunto de la organización pudiera entrar en una fase de política abierta. Cuando nace los acuerdos de la Uribe, también está sobre un proyecto político, y la FARC planteaba varias cosas. En eso era la elección popular de alcaldes, reforma agraria, créditos blandos para los campesinos, que hubiese, más escolaridad, centros de salud. O sea, pedían cosas básicas, pero que eran necesarias tenerlas. Las propuestas de los sectores democráticos y revolucionarios en Colombia no tienen nada que ver con comunismo, ni con construcción del socialismo, ni con expropiaciones, ni con nada de eso. Tiene que ver con reivindicaciones simples, propias de un país como España. El derecho a estar en el partido político que le dé la gana, el derecho a sindicalizarse, el derecho a presentar un pliego de peticiones y que no lo maten por eso. ¿Y esas eran las propuestas de la Unión? Esas eran las propuestas de la Unión Patriótica. Fue una sorpresa para el bipartidismo el hecho de que la Unión Patriótica en las primeras elecciones tuviera 5 senadores, 25 alcaldes en todo el país, muchos diputados, decenas de concejales. Digámoslo que esa victoria electoral un poco plasmó el sentimiento de una gran mayoría en el país que quería un cambio. Y desafortunadamente lo que se viene es la misma experiencia de la violencia de mediados del siglo pasado contra la oposición política y todo este genocidio político. Un dirigente como Leonardo Posada, que era un dirigente de la Unión Patriótica, salió electo como representante a la Cámara en 1986. El 30 de agosto de 1986 se elimina a Leonardo Posada y es el primer asesinado de la Unión Patriótica. Y de ahí en adelante era día a día. O sea, era una cosa que estábamos enterrando a algún compañero en el sepelio de ese compañero y teníamos que ir a recoger otro cadáver.
En una ocasión a raíz de una serie de asesinatos que se iban dando, el alcalde convocó a un consejo de seguridad. Invitó al entonces comandante jefe de las fuerzas militares, que era Harold Bedoya. Le dije, oye, es que me da mucha pena, general, pero aquí quienes están matando a la población civil son los soldados, son sus hombres. Al exconcejal de la Unión Patriótica, mira dónde estamos sentados. Estamos en la alcaldía. ¿A cuántos metros queda la base? 5 metros, cruzar la calle. Salen de ahí 2 hombres a las 10 de la mañana de civil, asesinan al exconcejal nuestro aquí y vuelven y se meten ahí. ¿Qué son? Militares. Una vez llega el ejército, un sábado, que había habido un enfrentamiento con el ELN en las montañas, fue de ahí del sur del Cesar, y bajaron 2 muertos, y claro, obviamente fuimos a ver que eran los muertos. No, fue 2 abuelos, la señora de 79 años, el abuelo de 84. Claro, estaban todos manchados de sangre y uniformados con camuflado. Claro, se ha muerto y nos ponemos a mirar, pero usted no tiene perforaciones del uniforme. Claro, cuando llega su hijo llorando y todo, dice, pero que eso era imposible que sus padres fueran guerrilleros, cuando su madre era ciega y su padre le faltaba un pie. Y esto lo presentaron como trofeo de guerra, ¿eh? Claro, esos días estábamos empezando la campaña política y era el candidato único yo para la alcaldía. Y entonces el Harold Bedoya tajantemente le dijo al teniente de la policía ese entonces, le dijo que no quería otro alcalde de izquierda, o sea, prácticamente no quiero otro alcalde guerrillero, porque a Gonzalo lo tienen como alcalde guerrillero, por ser de la Unión Patriótica y ser del partido. Y ahí empezaron mis problemas. Claro, al decir eso, que no quería otro de ninguna manera, pues claro, me sentenciaron prácticamente a muerto. Y me tocó salir. Y era tan cierta la amenaza, que con contarte, César, que la casa la abandonó un sábado. Mi suegra recoge todo el trasteo el lunes y esa misma semana se pasa un matrimonio con un niño. Nosotros entonces nomás teníamos un niño. Y al próximo fin de semana le tocan la puerta, abren la puerta y sin preguntar, papá, ametrallaron a los tres. Mataron a la chica, al chico y a su hijo. O sea, como estaba conformada mi familia en ese entonces. Hola. Buenos días. En el 2000 se volvieron a aparecer los fantasmas del atentado del 91 y fue en una visita a Barranca Bermeja que uno de mis acompañantes recibió de parte de una persona la amenaza de que si yo no me salía de la cooperativa, que si no lograban sacarme de la cooperativa de la federación a través de los mecanismos legales de ir a las asambleas, que me iban a matar. Esos hechos generaron en nosotros una desazón y simultáneo a eso se presentó el nacimiento de nuestro hijo Daniel y sencillamente optamos por preparar mejor la salida hacia España. Y desde ese día, casi todos los días, él habla de cómo mataron, además exactamente, o sea, yo sé cómo murió muchos de los compañeros y compañeras que asesinaron de la Unión Patriótica, porque Olger cuenta el momento, o sea, es una cosa, él dice que es una terapia, ¿no?, que a él le hace bien y bueno, eso a mí siempre me ha impresionado mucho. Y empieza inmediatamente la persecución y el asesinato. Lo que decidieron hacer conmigo y lo decidí yo fue refugiarme al monte. ¿Pero ¿Sí? por qué? Porque me iban a matar a mí también. La reacción de la FARC frente a los primeros asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica, bueno, lo primero fue de estupefacción, es decir, y el dolor que acompañaba la pérdida de estos primeros dirigentes, y eso determinó que el Estado Mayor Central, específicamente el secretariado de la FARC, entregase órdenes claras en cuanto a que no se siguieran exponiendo los cuadros
en las actividades políticas de carácter abierto. Devuélvanse para el monte, vuelvan a tomar los fusiles, vuelvan a tomar sus mochilas, sus equipos de campaña, y dejemos que este proyecto de la Unión Patriótica continúe en su propia dinámica. El primero que mataron fue al concejal nuestro en Becerril. De ahí en adelante, los muertos ya no fueron selectivos ni por personas, sino masacres, ¿sí? Es decir, llegar a un pueblo, a una vereda, llegar a una región, a una aldea y matar 4, 5, 6, 7, porque como un medio de castigo por haber votado por la izquierda, por haber votado por la Unión Patriótica. Fue duro salir de una cultura campesina donde uno se unta de tierra y llegar a una cultura diferente donde todo para uno es una selva de cemento. Dejar mi tierra, dejar mis amigos, dejar mi familia, dejar mi vida. Entran al pueblo, lo confinan el día 18 de febrero del año 2000. Inician la faena de la muerte, la ruta de la muerte. Reúnen a todo el pueblo, lo ponen en línea, a hombres y mujeres, a niños y ancianos. Empiezan a hacer el fuego macabro de la muerte, jugar con la gente para asesinarla, contar de un número a tal número, y el que le corresponda, lo sacan y lo ejecutan. Y vuelta, palmas, victoriar y música por festejar a quien asesinaron. Y siguen hasta que se agota y van bajando de número a otro número hasta que eliminan y masacran así en esas condiciones a 42 personas. Desaparecen a 4 utilizando los métodos más crueles y amargos, inhumanos. Ahorcan, torturan, degollan, matan con golpes. Cuando matan a Margot Fernández, una señora de casi 60 años, la matan y le abren el pecho y en la vagina le meten una estaca, porque por ahí parió a un puto guerrillero. Un pueblo se convirtió en un pueblo san fantasma. La gente del Salao, tanto a mí como la del Salao, desde el 97 y el 2000, le cambió la vida para siempre. Mi madre siempre trabajó en la morgue y desde muy pequeño siempre tuvimos acceso a los cadáveres de campesinos que llegaban mutilados, con la garganta cortada, con el estómago abierto. Y pues nosotros de pequeño preguntamos por qué era eso y nos decían que era por causa de la violencia. Nosotros decíamos, nuestro papel es no permitir que el joven de los 13 a los 17, 18 años, que esa es la parte más difícil del joven, quede a la deriva. Entonces decíamos, cuando el joven ya se forme, el joven ya decide para dónde hay que arrancar. Al sistema no le gustaba que el joven le cuestionara sus malas políticas de educación, al sistema no le interesaba que el joven le cuestionara su servicio militar obligatorio,
Al sistema le interesaba que el joven le cuestionara su privatización de la salud, del deporte, y entonces veían que el programa de bachillerato estaba convirtiendo en un conflicto. Lo que nos van pasando, lo que nos vamos adquiriendo, y entonces en ese sentido, pues claro, ya no sería generalizado. En el primer caso, prejuicio, antes del juicio, tiene todavía preconcebido. Siempre hay que normalmente... Se nos atraviesan 3 coches, se bajan muy tranquilamente con armas en la mano, me ponen un arma en la cara, ¿sí? Y me bajan del coche y se llevan conmigo al conductor. Me ponen una chaqueta en la cara, me tiran al suelo del coche, ¿sí? Y a 2-3 minutos de allí me llevan a una casa y a una especie de taller, ¿sí? En plena ciudad, ¿sí? Con vecinos al frente, me golpean, me torturan, me amenazan, me hacen declararme miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia, me plantean que tengo que firmar un documento, me plantean que tengo que señalar gente y me dicen que estoy en manos del bloque capital de las autodefensas. Me amenazan con que me van a cortar la oreja, la boca, me ponen una pistola en la boca, me muestran fotos de mis hijos. Me suben al campero y claro, en el campero nos decían no te preocupes que ya vas a una mejor vida, pararon en el último chircal que hay y entonces yo le dije que no, me dijeron que me bajara, yo dije que no me podía bajar, me bajaron cargado, me tiraron en el suelo y fueron para el otro compañero. Yo aprovecho, me levanto y me tiro por un abismo, ¿sí? Y ahí ruedo bastante, me golpeo mucho, ¿sí? Y llego a una especie de chamizal, de rastrojo y me arrastro y caigo en una laguna. Ahí en la laguna, claro, ya iba con la ropa rota, y me volví nada el cuerpo, me rayé todo. Empieza a gustarme mucho, gustarme demasiado, me echo barro, sí, me echo un poco de barro, como me buscaban y como decían, este hijo de puta se nos voló y escuchaba, bueno, mucho susto, sí, creo que mis oídos se abrieron, escuchaba todo. Y efectivamente ahí pasé la noche, sí, con hipotermia, amanecí. Sí, el miedo sí fue cuando mis niños. Eso es muy angustioso porque me dio miedo morirme allí congelado, de hipotermia. Eso es muy hijo de puta. Es una cosa muy tremenda. Miguel desaparece en septiembre del 84, el 5 de septiembre, y en marzo del 85 es la presentación de la Unión Patriótica. Fue muy difícil para mí, realmente. Fue muy difícil porque a pesar de que era un paso de esperanza y de posibilidad de otra construcción en el país, también fue de mucho dolor en la medida en que pensaba que él debería estar ahí, que Miguel Ángel debería haber sido un partícipe de esa alegría y de ese nuevo intento en el país de un cambio de verdad. Así que no me atreví mucho a participar activamente porque era muy doloroso para mí, contradictorio, pero era así en ese momento. En Colombia las amenazas existen y las amenazas son el comienzo del atentado. Uno aguanta mucho porque pienso que es una necesidad el tema de verdad. Y es un compromiso que termina uno haciendo con las demás víctimas. Y termina uno no solamente buscando a su familia.
pero hay un momento en que uno, por lo menos yo sentí que se me había agotado el espacio. Hay un momento en que sentí miedo por mis hijas. Eso pesa muchísimo y además sé que lo decían los militares. A esta hay que darle por donde más le duele, que son sus hijas. Hola, mamita. ¿Cómo le fue? Bien. Si a mí me preguntaran qué ha sido lo más difícil de la desaparición, yo diría que como la incapacidad de impedir el dolor de los hijos. Es la parte más dura de esto. La desaparición no se supera. Cuando pierdes a alguien estás siempre con el miedo de que eso vuelva a suceder. Entonces, cuando mi madre salía, por ejemplo, cuando estaba en Colombia, es que yo no descansaba hasta que no me llamaba o hasta que no la veía entrar por la puerta. Aquí es como volver a nacer. Aquí se tiene otra vida en un lugar donde no hemos pedido, donde no hemos querido. No es que estemos mal aquí, pero nuestra vida debería estar allá. Mis hijos nacieron aquí, mis hijos quiero que sean unos niños normales, no como fui yo, porque pienso que yo no tuve una infancia normal. Entonces yo quiero que ellos tengan lo que yo no tuve. No me siento desamparado, me siento desterrado de mi lugar de origen, me siento que me falta algo. Aquí, por mucha seguridad que tenga, por mucho poco de bienestar social que tenga en el momento y que no corra ningún peligro por estar haciendo una labor social, siento que tengo un vacío que todavía no lo puedo llenar, sino cuando esté nuevamente en Colombia. La letra me gusta porque dice algo de lo que yo sé hacer y quiero hacer. Es algo que me... He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si no han quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que no queremos recorrer. para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. De acuerdo a las recomendaciones de algunos amigos y organizaciones afines a nosotros y por familiares, no es lo más conveniente que yo retorne. Aunque mis hijas me plantean, papi, ya está bueno, ya no más, yo les he dicho, bueno, esperemos un poco, bajaré el perfil, pero yo creo que yo nací con una enfermedad congénita, que es la lucha social, y moriré con ella. Me trae a la memoria en estos momentos, pues, la masacre, no solo de mi pueblo, sino de las tantas y tantas que han habido en los últimos 11 años en mi territorio, en mi Colombia, en Antioquia, en Bolívar, en Sucre, en Cacarica. Bueno, en un momento de mi exilio, cuando los recursos económicos se acabaron, sin una red social de apoyo, tuve que buscar dónde dormir y dónde comer, y de pura casualidad llegué a este pueblo.
El pueblo en esa época, son 11, 4 años, era un pueblo totalmente abandonado. Y bueno, aquí fue mi casa por 8 días. Adentro tiraba una manta y ahí dormía. Y luego los otros días dormía aquí en ese otro cuarto, aquí en esta casa abandonada. Aquí fueron unos días muy duros. Por fortuna tuve capacidad, tuve mucha energía y esos días, parece que no tenía mucho que comer, los pasé reflexionando y recordando cosas de mi niñez. Y bueno, salí de ese trance. Hoy por fortuna tengo una red muy sólida de amigos y compañeros del alma que me permiten hacer de Cecilio un de Cecilio, ¿no? Volver a vivir, volver a soñar y volver a iniciar de nuevo. Finalmente en la universidad encuentro a Robux, una gran mujer, hoy es mi compañera. Ella se interesa mucho por el caso de Colombia, le cuento mi experiencia y empieza a contactarme con personas, ¿sí?, que se interesan mucho por el caso de Colombia y me ofrece su casa donde vivía, allí me quedo viviendo con ella. Fueron duros, fueron días donde se lloró mucho. Mi esposa y yo, esta situación llevó a que también nosotros nos aisláramos mucho entre nosotros como pareja y bueno, y se acabó el amor y se acabó el matrimonio también. Yo extraño mucho a mi país, igual que mis hijos, más que todos los dos mayores, dicen que si hay algún día la oportunidad de regresar, ellos quisieran regresar. Después de pasar el año con amnistía, tengo que buscar empleo y me empleé en una empresa en la cual trabajo actualmente. Y la verdad es que, no siendo lo mío, no me he sentido tampoco incómodo en lo que estoy haciendo. La verdad es que sí me he sentido integrado y sobre todo que creo que yo, como que fui el que llegué, debo ser un poco tolerante con aquellos que de pronto no acepten como es uno, ¿no? La lucha durante la guerra civil, durante el franquismo, marcó mucho la sociedad catalana. Yo creo que de ahí parte ese entendimiento de la relación con el otro, con el de afuera, mucho más abierto, mucho más solidario, mucho más comprensivo y también mucho más político. Jo diria que hi ha dos exilis en un, hi ha com dos velocitats, no, diguéssim, perquè al principi la persona arriba, no deixa de fascinar-se per la novetat del que l'envolta, o sigui, diguéssim que hi ha com una constant adrenalina en tot el que es fa, perquè tot és nou. La veritat és que arriben d'un estat, d'un país on l'estat no hi és present pràcticament, a un país on evidentment hi és, no? La biblioteca, la salut, l'educació pública, totes aquestes coses funcionen, no? I en el César, per exemple, jo veia com ell estava nedant en aquesta nova presència de l'estat a la que ell no s'ha acostumat. I llavors, jo des de fora tenia la sensació de que logísticament, i et quedes amb això, de que logísticament la persona ja està adaptada, no? Amanyada, com diuen a Colòmbia. Però després hi ha tota la part emocional i aquesta part és molt lenta, on gairebé de cop cau la tristesa a sobre, no? L'evidència de que estan exiliats, l'evidència encara més bèstia que no se sap quan podran tornar i que potser no tornaran mai. I llavors jo crec que aquí hi ha en petita o gran mesura hi ha una depressió que tots passen, ¿no? Yo creo que el exilio debe ser duro para todo el mundo, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de Colombia no hay un reconocimiento como sí hay hacia personas de otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando venían aquí a España, pues los chilenos, los argentinos que huían de las dictaduras del Cono Sur, todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo entendía que esas personas venían porque en sus países había una dictadura y que si se quedaban allí les iban a matar.
Eso estaba muy claro. Pero sin embargo, cuando un colombiano o colombiana viene a España como un exiliado, la gente no entiende por qué. Porque entienden que Colombia es un país democrático, no saben qué ha pasado con la Unión Patriótica, y les dices, bueno, mire, es que han matado a miles de personas de una sola agrupación política. Yo me siento a veces impotente de que no pueda estar en primera línea como siempre estuve allí en Colombia. Pero esa impotencia la contrarresto estando en primera línea aquí. He optado porque no me voy a quedar tranquilo, no me quedo, porque ahí sí que me sentiría, digamos, culpable, me sentiría también, digamos, coautor, ¿no?, de lo que está sucediendo en el mundo. La situación en Colombia es tan grave como para que todavía nosotros sigamos aquí luchando. ¿Sí? La idea que tenemos nosotros, la idea que tengo yo y mi mujer, es que el exilio es otra forma de lucha. Yo nunca he echado de menos a Colombia. Yo lo que he echado de menos en mi vida es la justicia, la paz, la justa distribución de la riqueza. Y eso se da tanto en Colombia, se da mal tanto en Colombia como en España o en cualquier parte del mundo. Mire, yo pienso que la principal reparación que puede hacer el Estado es reconocer, ¿sí?, que el Estado es culpable de ese genocidio hacia la Unión Patriótica y hacia toda la población que ha sido afectada por los grupos paramilitares que el Estado creó. O sea, si el Estado reconoce que hay terrorismo de Estado, ¿sí?, que el Estado reconozca que desde su proyecto político se asesinó toda una alternativa, ¿sí?, eso es un gran paso para la reparación. O sea, más que la situación económica, más que el dinero que pueda recibir uno, los bienes materiales, es la reparación moral y ética que le pueden hacer al ser humano. O sea, yo no pido que me den dinero por esos 4 años que he dejado de ganar. Lo que pido es que se reconozca que hay un Estado terrorista y que la comunidad internacional reconozca que hay un Estado terrorista en Colombia. La impunidad frente al genocidio, porque esa es la categoría que se le ha dado, de los militantes de la Unión Patriótica, es uno de los elementos sobredeterminantes para que la guerrilla colombiana, en específico las FARC, haya asumido las negociaciones posteriores con los gobiernos con mucha desconfianza y siempre viendo que son muy pocas las posibilidades de conversión en movimiento legal. Siempre hay el temor de que luego de depositar las armas y luego de reincorporarse a la vida civil sean esas fuerzas oscuras de las que se ha llamado reiteradamente en Colombia como elemento desestabilizador, empiecen a cobrar la vida de cada uno de los miembros de las FARC. Empieza todo un proceso, la Unión Patriótica y las partes del proceso aceptan una negociación que es muy difícil y en donde quienes hemos sido afectados hemos tenido una capacidad yo diría, de intento, de entendimiento, de intento de ir más allá, muy grande, en la medida en que siguen asesinando compañeros. Que la situación de la gente hay que vivirla con los ojos en la nuca también. O sea, de alguna manera hay que estar reivindicando a la gente que fue asesinada para que no quede, los que lo asesinaron no queden en la impunidad, porque si no se repiten las cosas. Esta declaración que hago para que sea mandada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la hago con muchas ganas para que sea un caso más que sea erradicado, no para tener un número de expediente, sino para que sea revisada y que sea un ejemplo para muchos compatriotas más que están en el exilio o en el mismo Colombia,
para que al Estado colombiano realmente se responsabilice de lo que ha hecho. Este caminar, Colombia tiene un pueblo maravilloso que insiste en el cambio, que insiste en mejores condiciones de vida, que insiste en la paz, en condiciones dignas, y hace que ese insistir permita la existencia del movimiento social y popular que sigue en la pelea. Yo creo que la vida son felicidades en la medida en que se logran avances. Yo siempre estoy en esa sintonía, no soy tan purista en cuanto a creer que solamente si los trabajadores llegan al poder es que podemos pensar en que hay felicidad. No, hay felicidades, o sea, la vida está hecha de esos pequeños placeres, ¿no? Yo soy feliz también en muchos otros aspectos, pero en cuanto a esto que estamos hablando de la lucha social, yo soy feliz en los pequeños avances. Su trabajo consistía en buscar espacios de diálogo entre personas de distintas corrientes. Entonces hablaba tanto con las fuerzas armadas como con la iglesia, como con representantes de otros partidos políticos, como con personas que también estaban convencidas como él del diálogo. Después de pasados casi 20 años de la muerte de mi papá, desde hace más o menos 1 año y medio aquí en España, donde vivo yo, junto con otras chicas también que son hijas de militantes de izquierda, también asesinados o desaparecidos, hemos tratado de afianzar un proyecto que nació en Colombia que se llama Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Es una herencia que tenemos de mi madre, porque la hemos visto a ella y vemos que es algo necesario. Yo creo que los jóvenes somos el impulso y somos los que tenemos que tomar el mando de lo que han hecho nuestros padres y asumirlo. Nos negamos rotundamente a aceptar la impunidad en la que están sumidos todos estos casos, y somos conscientes de que nuestros padres entregaron su vida por hacer de Colombia un país mejor. Lo que ellos reivindicaban no iba en contra de nadie, era simplemente poder abrir los espacios de participación política en Colombia, y por eso fueron asesinados, y nosotros nos negamos a escuchar la versión oficial que consiste en casi que asegurar que lo que nos pasó a nosotros
nos tocaba, no lo merecíamos. Nosotros no nos merecíamos eso. En esta fotografía, por ejemplo, la policía me está rindiendo honores, ¿sí? Pero de estos mismos policías y de sus mandos tenía que cuidarme a la vez, ¿sí? Y es tan sui generis las situaciones que se dan en Colombia, que ocurrió en una ocasión que, estando de secretario de Obras Públicas encargado, llegó una persona a pedirme que le diera un contrato, que se encontraba muy mal económicamente. Y me dijo que había sido compañero mío en el colegio y que en el Bernardo Arias Trujillo y que me conocía muy bien. Y bueno, yo le di un contrato para que pintara una escuela. Y una vez que pintó la escuela, que cobró, vino a darme las gracias y me dijo: yo voy a hacerte una confesión. Cuando yo fui soldado profesional, me mandaron del batallón San Mateo a que te matara a ti y a Fernando Arias. Fernando Arias es el actual concejal del Polo Democrático en Pereira. Y nos contó que él no lo hacía porque nos veía a nosotros y veía a las personas que defendía a los estudiantes cuando éramos estudiantes. Y entonces me dice: mira, ¿te acuerdas de una cafetería que había en la sede del partido, en Pereira, en toda la esquina de la sede del Partido Comunista? Y estaban los dos ahí, estaban ustedes dos ahí sentados tomando café, y yo ya no veía más que hacer porque ya me tocaba matarlos. Pero cuando entramos ahí, que íbamos a matarlos, a mí se me vino algo y le dije al otro: no, nos hemos equivocado, estos no son, y salimos, ¿sí? Y mira tú, un soldado profesional, y lo mandaban a eso, a que matara a dos dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y no lo hizo precisamente por la lucha nuestra, ¿sí? Es decir, que Colombia, para entenderlo, para entender estas situaciones hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Dedicarle mucho tiempo.